Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva mesa del Foro Transfiere. Mi nombre es Ana Victoria Suárez, redactora jefe de Industry Talks, y estoy encantada de poder moderar esta pequeña charla, este debate, en relación a ni más ni menos que la financiación, que sí es un tema clave en cualquier proyecto, en cualquier momento de su desarrollo, en este ambiente de emprendimiento, pues más si cabe. Y me acompañan un plantel de expertos de lujo, que sin más dilación, aunque ya los han presentado, pues paso a darles más detalles. Antonio Castro, director general de Andalucía Trade. Es abogado del Estado y licenciado en Derecho por ICADE, con estudios especializados en IS Harvard, la Universidad de Cambridge y la London School of Economics. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero, donde ha trabajado para el grupo británico Barclays, también en el grupo Andbank, con diferentes responsabilidades. En el sector público ha prestado servicios como abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y fue director de asesoría corporativa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. Hasta su nombramiento como director general de Andalucía Trade, era director general de Planificación, Política Económica y Financiera de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, donde previamente fue director general de Patrimonio. Bienvenido. Carlos Artal, director general de Eyming, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por la Rotterdam School of Management. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la consultoría estratégica y tecnológica. Ha trabajado en empresas tecnológicas como NCR, eBay o Grupo Santander y ha sido el fundador de 2 startups a lo largo de su carrera. En 2018 se incorporó al grupo de Eyming España como director general, siendo miembro del INNOCON, Consejo del Liderazgo de la Innovación Global en Eyming. Bienvenido. Gracias. José Moisés Martín, director general de CEDETI, economista con formación de posgrado en finanzas corporativas, análisis económico y desarrollo tecnológico. Ha sido jefe del Departamento de Cooperación Multilateral en la ECID, también director de la consultora Red to Red y profesor de emprendimiento tecnológico en la Camilo José Cela. Ha sido miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos, del Consejo de Cooperación y del Consejo de España Nación Emprendedora, y es director de CEDETI desde febrero de 2024, un año ya recién cumplido. Por último, Fernando Garrido se define como sociólogo gallego y padre de familia numerosa. En eso coincidimos, que da unas especiales habilidades. Dirige el área de programas públicos de la Escuela de Organización Industrial, desarrollando políticas públicas y construyendo proyectos desde la administración pública con el tejido empresarial para mejorar la competitividad empresarial y las oportunidades de empleo entre los jóvenes. Me gustaría comenzar con una pregunta común a la mesa, algo más transversal, para que posteriormente pues, nos podáis dar vuestros puntos de vista desde vuestra experiencia y áreas de trabajo. Como siempre, pues intentaremos ceñirnos a los tiempos por el buen funcionamiento del foro. Una primera cuestión que quería plantear es si consideráis que en España existen recursos, ya sean públicos, privados, si se está aplicando debidamente para fomentar la innovación, si España estamos apostando financieramente por la innovación y en qué lugar estamos con respecto a otros países de la Unión Europea. ¿Te parece comenzar, Antonio? Sí, yo encantado. Quizás me centro, por poner un ejemplo práctico, en que nos pueden servir para tomar alguna conclusión, y estoy seguro que posteriormente pues, José Moisés ampliará un poco la foto y podremos ver los datos en España. Si vamos a Andalucía, los últimos datos que tenemos de inversión en I+D+I, que son los del año 23, dan un resultado enormemente positivo, que es un crecimiento del 21% el year on year. Esto pone de manifiesto que hay claramente una política pública de apuesta decidida por la I+D+I. Eso no implica desconocer el otro lado de la moneda, es la necesidad de correr cuanto más se pueda en ese esfuerzo de convergencia, donde todavía en Andalucía, por supuesto, en España, en términos generales, estamos lejos de la media europea. En estos momentos, además, es inevitable que nos comparemos no ya solo entre nosotros, en regiones en España o países en Europa. Tenemos que compararnos, pues, inevitable con Estados Unidos o con China, ¿no? Y cuando vemos tasas del 2,2%, estoy hablando sobre PIB de inversión en I+D, tenemos que saber que hay alguien por ahí que se está gastando el 3,5% de su PIB en la I+D, porque claramente ha identificado en la I+D el elemento definitivo de la competitividad y de cosas que ahora están mucho más de moda, como sean la autonomía o incluso la independencia
estratégica. El resumen, y termino aquí, al menos en Andalucía se está apostando por la I+D+I, creo que los números cantan, la respuesta es sí, fueron 2.285 millones de inversión en I+D en el año 2023, hay mucho margen de mejora, mucho margen de esfuerzo para cumplir objetivos que son enormemente ambiciosos y por dejar uno, ver cómo desde los poderes públicos conseguimos incitar más la participación del sector privado en el mix de la composición de esa inversión en I+D+I. Carlos, liderando una empresa que en alguna ocasión que os hemos podido entrevistar desde Industry Talks, siempre os definíais como que acompañabais a la microempresa, a la pyme, pues en todos estos procesos, y uno de ellos evidentemente es la búsqueda de financiación. ¿Cómo ves la situación en España desde el punto de vista más privado? Pues gracias por la invitación a participar, por supuesto. Ana, a mí me gustaría ser un poco provocador. Me gustaría decir que la situación no es buena. Está mejorando, pero no es buena. Y hay que medirlo en diferentes vectores. Nosotros en Aiming hacemos todos los años un benchmark en el que comparamos 27 países con dos parámetros. La generosidad del sistema fiscal de inversión en I+D, el sector privado, y la dificultad de aplicación o la facilidad de aplicación de esos incentivos en ese sector privado. Y España todos los años de forma consistente sale como uno de los países más generosos en cuanto a la aportación de medidas de apoyo a la fiscalidad. Y sin embargo uno de los más complicados a la hora de poner en marcha esas medidas de fiscalidad. Si miramos al European Innovation Scoreboard en el 2024, hemos adelantado puestos, nos hemos puesto por delante de países muy importantes o a niveles de países muy importantes y eso es bueno porque eso representa que nuestro sector público está haciendo una labor maravillosa. Tengo ejemplos, voy acompañado de los mejores ejemplos, TRADE, CEDETI y la EOI, porque los tres son excelentes en lo que hacen, pero sin embargo en la parte, quiero decir, van muy bien en la parte pública y sin embargo en la parte privada nos dicen no hay intervención de la administración del sector privado en el ecosistema, no hay tanta como tendría que haber, hay dificultades y sobre todo lo que hay es muchísima incertidumbre. Y a mí me gustaría sacar, sin lugar a dudas, aquí un punto que es el tema de la fiscalidad, que creo que es absolutamente clave. No podemos regular, no podemos tener una regulación generosa, como hemos tenido y ahora ya acabo, y regular o gestionar esa regulación vía inspección fiscal con criterios mucho más restrictivos. Porque lo que genera es primero, bueno, hacemos culpables a las empresas, presuponemos que son culpables y lo que genera es un retraimiento de la inversión privada en I+D. José, desde tu punto de vista, como líder al frente de CEDETI. Bueno, la respuesta rápida es depende, depende de cómo lo miramos, ¿no? Y depende de lo que queramos plantear. El gallego soy yo. O sea, pues es que esto es muy de economistas, ¿eh? Los economistas dicen esto depende de lo que queramos medir, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver. El año pasado pasó una cosa inédita en nuestro país, inaudita, que es que por primera vez en la historia del Innovation Scoreboard el apoyo público a la financiación empresarial en nuestro país estaba por encima de la media de la Unión Europea. Ostras, esto hace 4 años, 5 años, 10 años, es que era impensable, ¿no? La financiación que el sector público está ofreciendo a las empresas para hacer I+D es más alta que nunca. Y dice, bueno, vamos a ver, entonces esto habrá impactado, ¿no? en las empresas, ¿no? en la I+D empresarial. El impacto ha sido 0. Entonces, claro, depende. Si miramos solamente el input, estamos generando nuevas oportunidades, estamos generando nuevas líneas. Si miramos el resultado final, no es positivo. Tenemos que ser conscientes de que ahí hay un gap muy importante. ¿Dónde se sitúa el gap en España? Nosotros este año el año pasado llegamos al 1,49% del PIB en materia de I+D, lejos de los objetivos. Esto es sin paliativos, lejos de los objetivos. Aún creciendo como lo estamos haciendo, estamos todavía lejos de los objetivos, pero nos planteamos un problema, que es que el gap fundamental que tiene España con el resto de países que sí apuestan por la innovación
no es tanto por la parte del sector público, yo le hablaré de que esto no significa, no habla bien del sector público, o sea, no es tanto por el sector público, sino que no está funcionando por la parte del sector privado. Claro, uno tiene que preguntarse, ¿por qué por parte del sector privado no está funcionando? ¿Es que nuestros empresarios no quieren innovar? O no, yo todos los días me veo con un montón de empresarios y de empresarias que quieren sacar adelante sus proyectos, quieren sacar adelante sus programas. Y es que en la financiación para la I+D el tamaño no lo es todo. O sea, uno puede tener mucha financiación, pero hay que ver cómo lo utilizamos. Y hay que ver cuál es el mecanismo que utilizamos. Si damos previsibilidad, si utilizamos instrumentos flexibles, si podemos hacer soluciones o plantear soluciones que incentiven a la participación privada. Y yo creo que ese es el gran desafío. Estamos batiendo, por así decir, o consolidando unos niveles de financiación pública para la I+D que ya son, no voy a decir suficientes, yo diría que podrían ser suficientes si con esta financiación pública somos capaces de movilizar al sector privado. Pero eso implica también una modificación de cómo estamos dando la financiación pública, que no siempre es de la mejor manera. Por lo tanto, depende de cómo lo miramos, ¿no? A esto me refería. Fernando. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el público por asistir a la mejor hora, que es esa hora en la que empieza a hacer gusa, pero todavía no hay hambre. Muchísimas gracias por asistir y disculpad a nuestro editor general, a José Bayón, que por motivos de agenda no ha podido estar, está en un viaje en el extranjero y le hubiera gustado estar en esta mesa. Mirad, yo creo que hay muchas teclas que habéis dado que son muy relevantes, y hay una de que desde nuestro punto de vista es crítica, y es la complejidad. Estamos en un modelo que es hipercomplejo y parece que a nivel de discurso, a nivel de política, estamos entrando en una vía de simplificación, de todo es blanco, es negro. Hablamos de estrategia, de pensamiento, y yo creo que el modelo es un modelo complejo y la solución tiene que ser compleja. Nosotros desde la Administración Pública creamos multitud de instrumentos para ayudar a las empresas. Instrumentos que algunos lanza desde CEDETI, otros que lanza desde ENISA, desde ICEX, nosotros desde la Escuela de Organización Industrial. Y la solución tiene que ser compleja. Y para ello hemos creado un modelo que yo no sé si es el mejor o el peor, pero un modelo en el que es especialmente relevante el de empresas como hoy tenemos a una, solo una, es una lástima que estéis solo vosotros, Carlos, empresas como Emin que cogen de la mano a las empresas, las acompañan, y de ese mix que comentábamos antes son las que van asesorando, acompañando, guiando, porque lamentablemente desde nuestra complejidad y tiempos que tenemos desde la administración, de las distintas entidades de la administración, muchas veces no somos capaces de acompasar, y ese rol de acompañar, asesorar y llevar de la mano a las empresas creemos que es crítico, y por eso creemos que es crítico el rol de estas consultoras que están especializadas en innovación y son quienes pueden aportar mucho valor a las empresas a la hora de decidir cómo y hacia dónde crecer. Pues quería seguir contigo, Fernando, porque creo que tenemos que partir primero del conocimiento y de la educación en general de financiación. ¿Consideras que hace falta más educación, conocimiento en materia de financiación en la empresa española? A mí me van a matar mis compañeros de mesa, pero mira, nosotros somos una escuela de negocios y nos dedicamos al mundo de la formación, y cuando hablamos muchísimo de transformación, de digitalización, y dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que sabéis que es una oportunidad histórica que ha puesto en el sistema, nos ha dopado, estamos dopados durante 4 o 5 años y hay que ver el día después, que eso va a ser duro, a ver cómo lo gestionamos. Se han puesto muchos recursos para avanzar en la digitalización, transformación digital, I+D de las empresas. Y nosotros cuando hablamos de digitalización a las empresas siempre les decimos, mirad, la T importante no es la T de tecnología, la T importante es la T de talento. Sí. No vale de nada, y hay ejemplos por todos lados, ejemplos de empresas que han apostado todo por tecnología y no han triunfado. Hay un libro precioso de una señora una mujer que se llama Rosalind Williams, que era decana de MIT, y es un libro de hace muchos años, cuando el MIT empezó su digitalización. Y justo lo que decía es, jolín, nosotros que somos la cuna de la transformación digital, de la tecnología, los más innovadores, iniciamos un proceso de transformación de la entidad y nos pegamos una leche tremenda, no funcionó, no llegó a un puerto, y cuando hicieron el análisis dijeron, no, es que esto de la transformación, de la digitalización, de la innovación no pasa por la tecnología, pasa por un cambio cultural que tiene que ir acompasado con la tecnología. No decimos que la tecnología, que la inversión, la innovación no sea relevante, no, es que
tiene que ir acompañado de una cultura. Por eso cuando hablamos y poníamos encima de la mesa la variable de la inversión privada, es muy difícil, porque en el fondo lo que estás haciendo es un cambio cultural. Es necesario un cambio cultural del empresariado, de las empresas del sector privado, a la hora de acercarse hacia la inversión en innovación. Y eso no es tan sencillo. Nosotros de la Administración Pública podemos tocar distintos triggers, distintos resortes, distintas palancas. Pero, insisto, no es una solución compleja, no es una solución sencilla, es una solución extremadamente compleja. Carlos, por seguir provocando, ¿qué estrategia debe seguir una empresa? Ahora volvemos otra vez a la parte privada para maximizar sus beneficios fiscales, financieros en los proyectos de I+D. Lo decía Fernando muy bien. Yo creo que el acompañamiento de una consultora, y aquí tengo representados a muchísimos de mis competidores y compañeros, yo le diría a cualquier empresa que lo que tiene que hacer es trabajar con una consultora que le asesore, porque la complejidad del sistema es muy alta y hay pequeños arrecifes que hay que evitar, cosas que no funcionan bien y que tenemos que intentar resolver. Y sobre todo lo que hay que evitar son las incompatibilidades. Es decir, si yo hago esto antes, no podré hacer esto después, con lo cual lo que hay que hacer es trazar un plan un poco más a largo plazo. Esto es algo que en el barómetro de la innovación de Aiming veíamos, que nosotros hacemos anualmente con un pool de empresas muy grande, veíamos que un 75% de las empresas españolas querían invertir más en innovación el año 25, pero ninguna tenía un plan de inversión en innovación a largo plazo. Todas tenían un plan de innovación a corto plazo. Y con un plan de innovación a corto plazo lo que haces es cerrarte las puertas a incentivos que pueden venir después y que tu actuación actual puede limitar a lo que tengas acceso en el futuro. Entonces, en nuestro caso, en el caso de Aiming, por no hablar de más de mis competidores, en el caso de Aiming, nosotros a nuestros clientes lo que les hacemos es les trazamos un plan. Nosotros llamamos IBD, que es Innovation Business Discovery, en el que analizamos su situación actual y les pintamos un recorrido de futuro en el que les decimos todas estas cosas son las que tenéis disponibles. Y aquí incluimos ayudas regionales, ayudas nacionales, deducciones fiscales, incentivos fiscales, todo tipo de herramientas para permitirles tener un plan más a largo plazo, que es la clave. Ana, si tú me preguntas, ¿qué necesita una empresa? Un plan a largo plazo que le permita visualizar en qué incentivos, qué herramientas tiene que utilizar en cada momento. Y tú me pedías ser provocador, vuelvo a serlo, lo que necesitamos es que estas herramientas tengan certidumbre detrás. No vale cambiar las reglas de juego de estas herramientas a mitad de partido. Porque llega un momento en que las empresas hacen es decir, bueno, pues a mí me lo han planteado clientes, decir, yo no me atrevo a hacer deducción fiscal más porque no sé qué va a pasar. Eso no puede ser. Y a partir de incertidumbre tiene que ver también por una simplificación burocrática, asemejarnos a lo mejor a otros sistemas como en Estados Unidos que faciliten las cosas. Tiene que ver más aparte de la cultura empresarial, el conocimiento, el talento. Perdóname, no sé si me sigues preguntando a mí o querías preguntar sí, por seguir un poco con el hilo que estabas yo creo que la problemática que se encuentra la empresa. Yo creo que la simplificación no es el camino, es más bien ordenarlo internamente, porque al final lo que tenemos es una riqueza enorme de diferentes fuentes de incentivos. Los incentivos regionales en Andalucía, que son extremadamente potentes, aunque están hechos en coordinación con las ayudas nacionales, tienen su propia vida, su propia trayectoria, y yo creo que las empresas deberían de hacer ese ejercicio de sincronizarlo, y nosotros las consultoras podemos ayudarles a que ese camino sea mejor. Y esto es una conversación que he tenido con algún participante de esta mesa. Una ayuda presentada con una consultora tiene un 80% más de probabilidades de tener éxito que una ayuda que se presenta directamente por parte de una empresa, sencillamente porque no es su core business. Una empresa que fabrica pantallas de ordenador, su core business es hacer pantallas de ordenador cuanto más grandes y más baratas mejor, o de más calidad. Nuestro core business es acompañarles para que consigan todas esas ayudas. Y ahora dicho esto, yo me he propuesto ser provocador en cada punto, y hay puntos que son complejos. Hay puntos en los que nos autolimitamos, incluso desde el sector público, y que tenemos que corregir. Y pongo dos ejemplos. Uno es el concepto de empresa en crisis y de cómo tratamos el concepto de empresa en crisis en España, que desde nuestro punto de vista es erróneo, y otro es el efecto incentivador.
que en muchos casos lo que limita es la velocidad a la cual las empresas pueden innovar, y es realmente tirar de las riendas a un caballo por un proceso burocrático. Y creo que lo que vale la pena es poner solución. Es decir, pensemos, sentémonos y pensemos cómo se resuelve. Ya por ir a ayudas o proyectos concretos, si te parece, José, empezamos por el CEDETI. ¿Cómo apoya el CEDETI a los proyectos innovadores? ¿Cuál es el perfil de solicitante de las ayudas? Bueno, nosotros tenemos varios perfiles, ¿no? Varios perfiles. El primer perfil, que es el tradicional, ¿no? O decimos el más histórico con el que viene trabajando la casa, que es, digamos, pequeña y mediana empresa industrial, que ya a lo mejor ya puede incluso estar exportando o que exporta, mid-caps, ¿no? Que está a ese nivel, que hacen un nivel tienen hojas de ruta tecnológica muy, digamos, muy con innovación incremental, ¿no? Que no estás esperando que hay, y cuyo objetivo fundamental es mejorar la productividad y mejorar sus accesos a mercados, ¿no? Quiere decir, es una innovación, digamos, más tradicional, más industrial, etcétera. Ese es un grupo de empresas. Ahí las necesidades que tenemos identificadas es que su innovación está ya muy vinculada, muy orientada al mercado, o sea, no están haciendo nada, digamos, que les saque de mercado, sino que está muy orientada al mercado. Y entonces ahí lo que tenemos son dos líneas de financiación fundamentales, ¿no? Una son las ayudas parcialmente reembolsables, que préstamos que nosotros dábamos a las empresas, de los cuales, por ejemplo, si yo financio 100 euros, me tienen que devolver 80, ¿no? Quiero decir, hay siempre un porcentaje de ayuda asociado. Esto es un programa que es permanente, estable, previsible, y siempre se puede acceder a él, aunque puede tener cierta complejidad en su acceso, sobre todo la primera vez, ¿no? Porque entonces lo que queremos, de hecho, es que la primera vez que se acceda al CEDETI se haga de una manera muy suave, ¿no? Con un consent paper donde ya se diga si el proyecto merece la pena o no, a partir de ahí construir el proyecto ya sabiendo que de alguna manera técnicamente va a ser factible que se ponga en marcha, ¿no? Ese es el producto tradicional que venimos utilizando con este tipo de empresas. Tenemos subvenciones orientadas. En este caso, la orientación tiene más que ver con objetivos de política. Por ejemplo, ahora tenemos la orientación de misiones, donde lo que vamos a hacer es sacar 6 misiones o 7 misiones dirigidas a lograr, digamos, respuestas tecnológicas a desafíos sociales, o la convocatoria Interconecta STEP, que es una convocatoria también de subvenciones dirigida a tecnologías críticas y estratégicas de la Unión Europea. Y luego tenemos las otras empresas. O sea, ahí lo que se valora es, en estas empresas, sobre todo, como bien se ha señalado Carlos, es previsibilidad, seguridad jurídica, estabilidad de los fondos, etcétera. Todo esto lo hemos agrupado en nuestro plan estratégico, y ahí, al hilo de lo que decías, el plan estratégico del CEDETI está diseñado de tal manera que las empresas no van a notar la caída del MRR, no van a notar la caída de financiación del Next Generation, porque lo hemos movilizado de tal manera, lo hemos estructurado de tal manera que los niveles de financiación que va a ofrecer el CEDETI, al menos en los próximos 3 años, van a ser los mismos que ha movilizado los últimos 3, lo cual significa que va a haber previsibilidad, va a haber estabilidad, va a haber confiabilidad en que un plan de I+D de una empresa que necesita varios años de desarrollo va a tener apoyo del CEDETI en cada uno de esos años. Esto para las empresas, digamos, incrementales, que es, ojo, en la base industrial de nuestro país está ahí. O sea, son muy importantes para nosotros. Y luego tenemos las empresas más disruptivas, las startups, etcétera, donde ahí, claro, no hay previsibilidad posible. O sea, ahí es, ostras, o pegas el pelotazo, ¿no? O eres una estrella o te estrellas, ¿no? Este es un poco el objetivo. Entonces, ahí lo que buscamos sobre todo es agilidad y flexibilidad, ¿no? Y yo creo que ahí es la necesidad que con nuestro programa Invierte de capital riesgo tenemos un mecanismo que probablemente sea, decían los de Sprinden o los alemanes, dicen, no, en 15 días contestamos, yo no tardo 15 días, pero en un mes tienes una respuesta de si vas a tener financiación o no, ¿no? En este paquete de capital riesgo, ¿no? Y ahí lo que hacemos es coinvertir con inversores profesionales y proporcionar fondos públicos a fondos de capital riesgo para que movilicen fondos privados. Está funcionando muy bien el programa. El año pasado abrimos un poco la espita para ver hasta dónde llegábamos y hemos multiplicado por 10 la financiación que dábamos. Por 10. De 120 millones de euros a 1.500 millones de euros en un año de financiación. Por lo tanto, esas son las dos grandes vías, ¿no? Las dos son, y esto me gustaría señalarlo, son vías orientadas a mercado.
Es decir, son para proyectos que van orientados al mercado, unos desde una perspectiva disruptiva, otros desde una perspectiva incremental, pero orientados al mercado. Y luego tenemos las subvenciones, como decía, para pues temas que a lo mejor no están tan orientados al mercado, etcétera, ¿no? Y con esto cubrimos una parte importante de los mecanismos de financiación que queremos ofrecer, porque efectivamente cada empresa, cada necesidad tiene necesidades diferentes, ¿no? Muchas gracias. Y de la parte nacional, pues nos vamos ya a una experiencia ya más localizada, en este caso en Andalucía, que sin duda yo creo que es su objetivo, que es una región que está haciendo con un cambio impresionante a nivel industrial y de emprendimiento. Y por eso nos gustaría que nos contaras en qué consiste el apoyo a la innovación empresarial desde Andalucía Trade. Pues diría en primer lugar que esa propuesta de valor, conjunto de herramientas para actuar sobre el campo de la I+D en Andalucía obedecen a un diagnóstico. Y el diagnóstico previo tiene mucho que ver con lo que se ha dicho aquí. Creo que es consenso en la necesidad de operar un cambio cultural. El cambio cultural es evidente, necesario, cuando te das cuenta que solo el 35% del gasto en la I+D viene del sector privado. Bueno, ¿cómo trabajamos en eso? Probablemente la solución no puede ser igual en todas las regiones. Hablo de nuevo solo de Andalucía. El 99% de nuestras empresas son pymes y el 98% de nuestras empresas son micropymes. Es relativamente fácil pedirle a una no pyme o, por supuesto, a una gran empresa que tenga una cultura, un approach constructivo, ¿no?, a la innovación, pero pedirle a una micropyme que tenga un departamento de I+D, pues probablemente es un esfuerzo inútil, que como todos los esfuerzos inútiles solo conducen a la melancolía. Bueno, teniendo en cuenta este diagnóstico, lo que hemos hecho es diseñar una serie de herramientas con las que intentamos realmente ser nosotros quienes lleguemos a esas empresas, intentando no complicarles la vida y dándoles una serie de facilidades. Básicamente a través de dos vías. Una primera, convirtiéndonos en un socio financiero de esas pymes y micropymes. ¿Cómo lo hemos hecho o cómo lo estamos haciendo? Pues una primera línea de incentivos que hemos sacado ahora en el mes de julio, pues es vamos a decir, novedosa, al menos novedosa en Andalucía, porque hemos topado el incentivo máximo a 400.000 euros. No estamos pretendiendo fondear grandes proyectos de I+D+I, eso vendrá después. Lo que estamos intentando es acercarnos al esfuerzo de guerra de innovación de una pyme, micropyme. Y lo hacemos en un modelo de concurrencia no competitiva, de modo que aquel que esté listo y tenga un proyecto que cumpla los requisitos, venga y no tenga que esperar 1 o 2 años a una evaluación y a un ranqueo de proyectos. Es decir, entendiendo que la pyme no puede hacer depender su plan de negocio de la pauta de un procedimiento administrativo que se alarga X años en el tiempo. Esta línea tiene un fondeo ahora de 35 millones de euros. La verdad es que está funcionando razonablemente bien. Y esto no excluye que también trabajemos en el cuartil alto de demanda de inversión en I+D+I. Vamos a sacar una línea de concurrencia competitiva mucho más ortodoxa, lo que normalmente está en el mercado, concurrencia competitiva con un presupuesto de unos 70 millones de euros. Y cerramos el paquete de partenariado financiero, pues con instrumentos financieros. Con instrumentos financieros en los que lo que buscamos no es tanto el fondeo de un proyecto dado concreto, sino el fondeo de una iniciativa empresarial en su conjunto que tenga un componente tecnológico y de I+D que sea absolutamente indiscutible. Ahí, tanto vía capital, cuasi capital o deuda, lo que pretendemos es convertirnos en partners, socios de esa iniciativa empresarial y no atacar solamente un proyecto concreto. Instrumentos financieros que esperamos tener en funcionamiento desde Andalucía Trade pues para finales de este año. Y me quedaría una última etiqueta en este partenariado. Muchas veces cuando uno se acerca a las empresas y hablamos de I+D, nos dicen, mira, no me importa quién me dé la facilidad o quién me dé la ayuda, yo necesito una ayuda. Y soy agnóstico en este punto. Es la filosofía propia de cualquier empresario, ¿no? O debería ser. Bueno, nosotros ahí enfocamos esto con un criterio muy práctico, y es que intentamos prestar un servicio de relación, un referral, a todas nuestras empresas en Andalucía
De modo que si nosotros no tenemos un producto, un incentivo, una línea, un instrumento financiero en nuestra librería, en un concepto muy bancario de nuestra actividad, pues estaremos encantados de hacer el referral a Cedeti o pedir a consultora que nos ayude a identificar dónde puede estar esa otra oportunidad o conectar esa empresa a un nodo de Enterprise Zero Network y enchufarle a una iniciativa que está en Europa que también tiene posibilidades de financiación. Neto, lo que estoy diciendo es que en la forma en que nosotros articulamos, para nosotros será un fracaso que un proyecto que está bien estructurado, que es sound en sus elementos y en su orientación, se quede en el camino por falta de financiación. No debería ocurrir. En un momento, además, que creo que no lo hemos comentado al principio, en el que hay una ventana de liquidez, de fondeo público, que es absolutamente excepcional y que, por cierto, no va a durar para siempre. Muchas gracias, Antonio. Antes, hablabas de estos proyectos que José mencionaba que, sobre todo, que estuvieran orientados a mercado. Tanto tú, Antonio, como José, ¿cuáles son los mercados ahora mismo que más, donde puede triunfar más una financiación, un proyecto que tiene más salida? Entiendo que te refieres a la utilización de esas herramientas pensando en unos mercados que realmente demanden nuevos proyectos y realmente pues, tengan más salidas esa financiación, esos apoyos desde el entorno público. Mira, por sectores, si empezamos por sectores, es muy contraintuitivo. Pues uno de los sectores, por ejemplo, más demandante en I+D+I es la agroindustria. Eso muchas veces no se conoce, pero tenemos que decir con cierto orgullo desde Andalucía, no voy a mencionar qué países son, pero hay países que son absolutamente reconocidos por su tecnología en el sector agro, que están viniendo a Andalucía a ver cosas que se hacen en Málaga, cosas que se hacen en Almería. Creemos que tenemos claramente una ventaja competitiva ahí, ¿no? A partir de ahí, todo lo que podamos hablar en cuanto a las industrias fuerza, los vectores fuerza de industria en Andalucía, desde el aeronáutico, ahora el sector espacial, por supuesto la energía, con una apuesta absolutamente estratégica por la renovable en Andalucía, para nosotros son objeto de toda nuestra atención, tanto desde el punto de vista del apoyo financiero que podamos dar, como desde el punto de vista de esos servicios que llamamos servicios avanzados, que no tienen un componente netamente financiero, pero que son absolutamente imprescindibles para que una iniciativa empresarial pueda ser exitosa. Simplemente, a modo de ejemplo, en la secuencia lógica de la conversación con un inversor extranjero que quiere venir a Andalucía, la primera cuestión por la que pregunta ese inversor normalmente no es si hay una línea de subvenciones o un instrumento financiero con que anclar el proyecto. Esa pregunta siempre surge, pero surge después. La primera pregunta siempre es ¿qué talento tienes? ¿Tienes a la gente que yo voy a necesitar para asegurar el éxito de mi proyecto? Sobre todo en industrias muy tecnificadas. Y la segunda es ¿cuál es tu time to market? Es decir, ¿en cuánto tiempo, con tu ayuda, administración, yo voy a ser capaz de levantar la persiana de mi fábrica, de mi tienda, de mi establecimiento? Esa es realmente la secuencia lógica, ¿no?, de esa conversación. Y nosotros en este momento estamos intentando volcar todas esas herramientas, sobre todo las de financiación, no solo para ayudar a la empresa andaluza, sino para intentar utilizarlas como un argumento de atracción de inversión desde fuera hacia Andalucía. Lo pongo en corto. Cualquiera de las líneas actualmente lanzadas, son 244 millones de euros de Andalucía Trade, permiten perfectamente concurrir a esa línea a una empresa que todavía no esté en Andalucía y utilizar el incentivo para crear un establecimiento en la región. No sé si eso responde a... Muy bien, Antonio, muchas gracias. Y desde el punto de vista nacional, José, ¿a qué mercados hacías referencias cuando esos proyectos tenían más salida, que estuvieran orientados a mercados? ¿Qué mercados estamos hablando? ¿Pero mercados sectoriales? Sectoriales. Bueno, vamos a ver. Al final nosotros trabajamos con prácticamente todos los mercados, ¿no? O sea, que no es aquello que en España hay un mercado. Hombre, vamos a ver, la innovación tecnológica se concentra fundamentalmente en nuestro país en dos sectores, en 2 o 3 sectores, que son farma, automoción y TIC. Esos, digamos, que son los grandes, los que absorben
la mayor cantidad de fondos, ¿no? Pero donde estamos viendo crecimientos muy fuertes en intensidad de tecnología, lógicamente, como bien se ha señalado antes, la agroindustria está siendo muy fuerte, y al final ahí tenemos un potencial de crecimiento innovador tremendo, por varios motivos. En primer lugar, porque las empresas, no estoy hablando de explotaciones familiares, donde ahí a lo mejor es otro el desafío, es un desafío más de desarrollo rural, más de acompañamiento, etcétera, pero tenemos una capa de empresas intermedias con capacidades industriales en ese sector muy potente, muy competitivo, que exporta, que tendría capacidad y que tiene vocación. A veces sorprenden los datos de algunas de las regiones más intensivas en materia de agroindustria, el impacto que tienen en el CEDETI, quiero decir, son grandes consumidores de recursos de I+D, precisamente por esto, ¿no? Alguien hablaba de que tiene más, y a mí me gusta esa expresión porque me parece real, ¿no? Esto de que tiene más tecnología un tomate que un iPad. Quiero decir, porque al final un tomate lleva biotecnología, lleva riego, lleva inteligencia artificial, lleva tecnologías industriales, lleva transporte, lleva un montón de cosas, ¿no? Y por lo tanto eso es muy relevante el ponerlo en valor, ¿no? Pero yo creo que además tenemos otros dos elementos que me gustaría señalar donde tenemos potencial de crecimiento, ¿no? En primer lugar, en el ámbito de la salud. España es una potencia científica y una potencia en pruebas clínicas. Y tenemos un sector biotecnológico que merece la pena que apostemos por él, y un sector de salud que merece la pena que apostemos por él porque puede ser muy competitivo. Y ahí, además, tiene desafíos específicos en materia de financiación, que tenemos que ver cómo los abordamos, que en otros sitios están resueltos y que a nivel de la Unión Europea, a fecha de hoy, no lo están. Queremos hacer ahí también nuestra apuesta. Por lo tanto, el tema biotecnológico lo quiero poner encima de la mesa y el tema salud en general como uno de los ámbitos importantes. Y a nadie se nos escapa que hay un gran elefante gigante encima de la mesa vestido de caqui. Defensa y seguridad va a ser un gran ámbito de trabajo en materia de tecnologías, de espacio, de generación de tecnologías duales, donde el desafío va a ser hacer una buena transferencia, que esto los americanos lo hacen de cine, nunca mejor dicho, entre la tecnología militar y la tecnología civil y cómo se interrelacionan. Y ahí vamos a tener un desafío muy importante, pero va a ser, claramente ya lo es, y lo va a ser un sector de crecimiento donde además España está bien posicionada también, aunque que si las cifras por arriba para abajo, estamos muy bien posicionados y podemos ser muy competitivos en ese entorno también. Es justo que menciones la defensa y seguridad porque tradicionalmente hay proyectos que han tenido dificultades por financiarse en el sector privado, hablo de banca y tal, para poder financiar este tipo este sector en concreto. Sin embargo, ahora, bueno, pues en las noticias estamos que España va a apostar igual que el resto de la Unión Europea porque nos tenemos que preparar y bueno, pues es un momento ideal para invertir. Pero a mí me gustaría señalar una cosa, ¿eh? O sea, ahora llevamos 3 semanas, antes la Secretaría General decía que hay décadas en las que no pasan nada y hay semanas en las que pasan décadas, ¿no? El interés de nuestras empresas tecnológicas por los mercados de defensa, de seguridad y espacio, por decirlo así, o aeroespaciales en el sentido más amplio, no viene de 3 semanas, ¿eh? O sea, viene de una preparación de años que han dicho, oye, esto es un objetivo de soberanía estratégica, es un objetivo de autonomía estratégica y queremos avanzar en esta dirección. No es porque ahora de repente estemos en un momento de cumplir compromisos o no, sino porque ya se había identificado claramente que en el nuevo contexto, que no es de hace 3 semanas, probablemente es de hace 3 años, esto era un tema que tenemos que saber responder, tanto de lo privado, que yo creo que se están dando pasos importantes, como desde lo público, generando nuevas herramientas y nuevos mecanismos más acordes a esta realidad. Muchas gracias, José. Por conocer un poquito mejor la EOI, y en este campo de la financiación, en esta materia, ¿cómo apoya la EOI al emprendimiento? Bueno, nosotros somos una escuela de negocios que depende de la Secretaría de Estado de Industria. Y mirad, nosotros desde la Escuela de Negociación Industrial detectamos una necesidad crítica, que es que nuestro país es un país de pymes. Lo podemos ver del modo que queramos, pero es un país de pymes. Y hemos detectado que hay dos instrumentos que están muy alejados de las pymes. Uno es el ecosistema startup y otro es el ecosistema científico e innovador. Podemos decirlo como queramos, pero son mundos que no se hablan, son mundos que
no se hablan todo lo que nos gustaría que se hablasen. Y nosotros a partir del plan de recuperación conseguimos empujar 2 proyectos instados por la Secretaría de Estado de Industria que buscan tender puentes entre estos ámbitos. En primer lugar, diseñamos un programa que se llama Activa Startup, que es un programa en el que busca solucionar retos de innovación abierta para las pymes. ¿Cómo? Pues con un único coste elegible, que es el coste de la factura de una startup que resuelva ese reto de innovación abierta. Es decir, hemos creado un canal en el que el tejido de startups del país ha podido acceder a uno de sus principales clientes con el que naturalmente no se habla, que son las pymes, para resolver retos financiados al 100% por nosotros, con un ticket que llega hasta máximo 40.000 euros y con un modelo y hablamos antes de simplificación, extremadamente simple, único coste elegible, una factura de la startup. No hay nada más, lo siento, aquí no hay entidades colaboradoras que gestionan estas subvenciones, únicamente ese ticket. Y luego desde los centros de innovación, centros de conocimiento, hay una figura jurídica que se ha creado y potenciado desde la Comisión Europea, que son los Digital Innovation Hub, que es una figura que vosotros conocéis y que nos ha sorprendido gratamente cómo ha funcionado, cómo ha traccionado un programa que gestionamos para el Ministerio, que es el programa PADIT, que básicamente lo que busca es ayudar a que las pymes adquieran tecnologías innovadoras y disruptivas por parte de los servicios que prestan estos centros de investigación, con tickets de hasta 30.000 euros, y es súper curioso porque es una de las, creo que de las pocas ayudas que existe en el mercado que financia prototipado. Es decir, le financiamos a una pyme que acceda a un centro de investigación que prototipe una solución que implique la incorporación de una tecnología innovadora y disruptiva y oh sorpresa, ha funcionado de forma espectacular. Pensábamos que la convocatoria se agotaría a final del verano y hemos tenido que cerrar una fecha muy emotiva, el día 14 de febrero, debido a que era concurrencia no competitiva y hemos agotado el crédito. Como es mi última intervención, yo me vais a permitir recordaros que la conversación no se detiene aquí, la conversación sigue y yo os lanzo una invitación a quienes estáis en el auditorio. Hay 3 stands críticos que tenéis que visitar. El primero es el primo fuerte de Zumosol, el de CEDETI. Tiene un equipazo que está allí explicando todos los programas que hacen desde CEDETI. Podéis visitar también el stand de la Escuela de Organización Industrial y no está representado con nosotros, pero es la otra institución que financia sobre todo ayuda para las startups, para las empresas innovadoras, que es el equipo de NISA, que lo podéis encontrar al lado entre CEDETI y EOI. Invitaros a visitarlos. Y la conversación continúa, y lo digo yo, no lo vas a decir tú, lo siento, en la feria de FEINDEF, que es una feria de defensa que tendrá lugar en Madrid 12 al 14 de mayo, si no me equivoco, donde estaremos gran parte de nosotros, donde el foco ahí sí va a estar puesto en el sector defensa. Bueno, ahí sin duda nos vamos a ver, Fernando. Carlos, ya por finalizar y por dejar luego un minutillo para preguntas, ya hablando de plazos, ¿no? ¿Qué alternativas tiene una startup, una empresa, para obtener financiación en un plazo razonable y desarrollar un proyecto innovador en España? Bueno, yo puedo hablar con bastante sentido porque, como has comentado, yo he creado 2 startups en mi vida. Una me fue muy bien y una me fue fatal. Aprendí mucho más en la que me fue fatal y estoy orgullosísimo de haber fracasado porque aprendí mucho más. Y es dificilísimo, es muy complicado para una startup española pasar de la idea a la atracción. Déjame hacer un inciso. Cuando Aiming está en 15 países, cuando yo salgo, me veo con mis colegas europeos, americanos, y les cuento lo que tenemos aquí, se mueren de envidia. Yo les cuento lo que es CEDETI y dicen, ¿pero qué me estás contando? Es maravilloso. Y tenéis un NISA, y tenéis agencias regionales de inversión, y tenéis... Hace muy poco tiempo yo estaba en una reunión en la que un economista de muchísimo prestigio mencionaba que todos los años 285.000 millones de euros de la Unión Europea salen de la Unión Europea en productos de ahorros hacia otros mercados. Todo ese capital se pierde y no se reinvierte en nuestra innovación, en nuestras startups. Para una startup empiezas con ENISA, es maravilloso, o empiezas con el book insignia de las startups de España, que es Neotec. Es el book insignia, es lo que tiene que tener toda una startup. Yo apliqué y me quedé fuera no había suficiente dinero en la última, por eso no... Pero empiezas por ahí, pero luego cuando ya te han dado eso, realmente hay un valle de la muerte, hasta que un fondo se interesa por ti, en el que realmente es muy difícil sobrevivir. ¿Cuál es la mejor alternativa? Insisto,
hablar con una consultora que te haga un plan a largo plazo, y en este caso en concreto hay una medida que es esencial, que es el tax equity o el tax lease, que es la monetización pública de la inversión en I+D+I, que es un mecanismo contemplado en la Ley de Ciencia, es maravilloso, es fabuloso, y que lo que ha terminado siendo es fruto de incertidumbre por la aplicación de políticas extremas en la fase de inspección. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, nos quedan un minutillo, bueno, nos vamos a pasar quizás de tiempo, pero si Perdón, que me he pasado yo. Sí, no hay problema. Pero si tienen en la sala alguna pregunta para los ponentes, pues tenemos un minutillo para poder terminar. Bueno, parece que ha quedado todo clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Ha sido un placer poder estar con vosotros, aprender, que siempre a Foro Transfiere se viene a aprender. Y muchísimas gracias a los presentes, tanto on-site como online. Y bueno, pues a seguir disfrutando y aprendiendo del foro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchísimas